Bueno, acuérdense que de todos los evangelistas que hay, eh, la Iglesia Católica solo acepta cuatro, porque hay muchísimos evangelios, ¿no? Está el de Santo Tomás, está el de la propia María Magdalena. Hay muchos y muy interesantes. Eh, el Sermón de la Montaña lo vamos a ver sobre todo sobre la interpretación de Mateo. Quiero platicarles un poquito quién fue Mateo. Mateo fue uno de los apóstoles de Jesús, pero tenía una característica muy importante. Él era un hombre judío rechazado de su población porque era un cobrador de impuestos de los romanos. Eh, Él vivía con lujos porque tenía más dinero que la gente común, eh, y abandonó toda su vida e inclusive a su familia para seguir a Jesús. Pero además era un escriba, es decir, fue de los pocos que cada que algo hacía Jesús, él lo iba apuntando. Era de los pocos apóstoles que sabían escribir. Entonces, eh, pues de alguna manera Mateo, y además era bien obsesivo, podríamos decir que era medio, ¿qué sería actualmente? Sería medio Asperger, una cosa por el estilo, ¿sí? Entonces, él da una interpretación de lo que fue la vida de Jesús, ¿no? Y en especial lo que vamos a ver que es el Sermón de la Montaña. Bueno, entonces, eh, según Mateo, al oír que Juan había sido entregado, recuerden que Juan era el primo de Jesús, que nació de una de las primas de María que lo tuvo a los 60 años y que fue el que le fue abriendo camino hasta que una canija le dijo a Herodes que quería su cabeza en una plata, en una bandeja de plata, le cortaron la cabeza y fue cuando es la señal para que Jesús termine o empiece de alguna manera la última parte de su obra, ¿no? Entonces Jesús regresa a Galilea para iniciar su misión y cumplir con lo que es la profecía de Isaías, eh, que decía que el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Curiosamente, Galilea eh, era una región tan judía como Judea. Quiero que recuerden también que de las 12 tribus de Israel, Jesús proviene de la tribu de los levitas, es decir, es descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Eh, ¿Cuáles son los levitas? Los sacerdotes, los dedicados al estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Eh, y proviene de la misma línea, por ejemplo, de Josué, que también fue un profeta importante y un guerrero también. Bueno, desde el monte como un nuevo Moisés, porque parecería como remembrar muchísimo Jesús a la vida de Moisés, pronuncia el Sermón de la Montaña con sus bienaventuranzas. El Padre Nuestro, el mandato de amar a los enemigos y algo muy importante, niega una de las leyes principales mosaicas, es decir, de las leyes que dejó Moisés, que era el ojo por ojo, es decir, la venganza.
ha sido considerado por muchos creyentes y no creyentes la doctrina más sublime del cristianismo. Él apoya casi al 100% la ley mosaica, pero niega el ojo por ojo y le da un matiz a lo que llamamos el divorcio. Bueno, Gandhi, por ejemplo, dijo que cuando su país y el mío obren en conformidad de las enseñanzas de Cristo, que como lo comunicó en el Sermón de la Montaña, habremos resuelto no solo los problemas de nuestro país, sino del mundo entero. Pero luego le preguntaron a Gandhi, porque su abuelo Mahatma pasaba horas estudiando la Biblia, o sea, es decir, su nieto le preguntó eh, que por qué no se volvía cristiano. Entonces Gandhi le dijo, bueno, cuando usted me convenza que los cristianos viven conforme a las enseñanzas de Cristo, seré el primero en convertirme. Entonces, en esta visión del Sermón de la Montaña, hay un asunto que puede pasar inadvertido, que son las afirmaciones de Mateo sobre la ley judía, su importancia y su vigor. Cuando Mateo habla de la ley, no habla de ningún sistema jurídico genérico, sino precisamente de la Torá, que como les enseñé la semana pasada, es la ley mosaica, es decir, la ley que Dios le dejó a Moisés, ¿sí? Bueno, eh, por eso algunos dicen que Mateo no es un evangelista cristiano, ¿sí? Porque le da demasiado peso a la ley. Eh, Cuando Jesús se bautiza, acuérdense que fue su primo precisamente Juan quien lo bautizó. Para empezar, muestra humildad, porque como una persona que no es el Hijo de Dios me va a bautizar, ¿no? Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos todos la justicia. En Mateo la justicia significa cumplir lo mandado en la Torá. Jesús representa aquel que viene a cumplir la voluntad de Dios, pero expresada en la ley. Podemos decir de alguna manera que mucho de lo que viene a hacer Jesús es recordarle a todo su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino a todos los pueblos del mundo, lo importante de seguir la ley mosaica, pero al pie de la letra, ¿sí? Ahora sí que no hacerse pendejo diciendo que lo hace y no lo hace, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, está el hijo obediente. Cuando Jesús se somete a la justicia, se abren los cielos y se oye la voz que proclama, Hijo querido. La característica principal del Jesús de Mateo no es su preexistencia, como en el Evangelio de Juan, ni su generación milagrosa como en Lucas, sino lo que quiere decir esto es la obediencia que le tiene y la fidelidad que le tiene a Dios. Esto nos hace recordar, por ejemplo, a Isaac cuando le da la orden Dios de matar a su hijo y y lo detiene, ¿no? Y muestra obediencia y fidelidad. Entonces, de alguna manera, Jesús al someterse a la muerte está mostrando obediencia y fidelidad a la ley de Dios, ¿sí? En el Sermón de la Montaña se dirá que trabajan por la paz, se llaman hijos de Dios. No basta ser creyentes y bautizados, se requiere obediencia, es decir, se requiere cumplir con la ley, no solo decir que se cumple. Eh, y lo que dice Mateo, pues eso, ¿no? Que este Mesías
ungido en el Jordán, viene a cumplir la ley y a enseñarnos a cómo cumplirla. Es muy interesante y no viene solamente en el cristianismo, estos periodos como el que pasó Jesús en el desierto, la cita del tentador, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Hay modos satánicos de interpretar la escritura, es decir, Jesús responde, no tentarás al Señor tu Dios. Por 3 veces cita al Antiguo Testamento para decir cómo se debe leer correctamente la escritura. Entonces, ante la cruz, muchos pueden repetir la misión, pero de una manera inadecuada. Aquí le dicen demoníaca, pero se refiere a manipular de alguna manera las escrituras para fines egoístas y no para realmente entender la ley que nos dejó Moisés. Entonces, en el Sermón de la Montaña, el tema de la ley se hace presente de forma continua y destacada. No es un elemento secundario, es el hilo conductor que le da coherencia a todo el discurso del Señor Jesús. La justicia, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Hambre y sed de justicias. Mientras Lucas proclama dichosos a los que tienen hambre, Mateo añade y sed de justicia. La justicia es conocer e interpretar la voluntad de Dios expresada en su ley. Los perseguidos por la justicia. Mateo añade una bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia. ¿A qué se refiere? Que a pesar de que por la ley te impida hacer la obra de Dios, tú debes de hacerla, ¿sí? Y luego dice, por mi causa, retomando a Lucas, Mateo cambia causa del Hijo del Hombre por mi causa, la causa de Jesús, y la justicia es lo mismo. Sal de la tierra. La sal de la tierra evoca la sal necesaria para los sacrificios en el Antiguo Testamento y la alianza de la sal. Los discípulos deben de dar continuidad a la alianza de Dios con Israel, expresada en la fidelidad a la ley, ¿sí? La ciudad sobre la cima del monte evoca a Jesús sobre el monte Sión, cuya vocación profética es sumar a los pueblos y la meta es la peregrinación de los gentiles, es decir, abre de alguna manera la posibilidad de cualquier persona de poder entender y seguir las leyes que nos dejó Moisés a través de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando habla de los pobres de espíritu, se ha discutido muchísimo, bienaventurados los pobres de espíritu. La expresión remite a Mateo 11:29, el Jesús manso y humilde de corazón. Los pobres de espíritu son aquellos que, como Jesús, ponen la voluntad de Dios por delante de sus propios deseos. En las bienaventuranzas de Mateo, el reino de los cielos se promete especialmente a 2 grupos: los pobres de espíritu, es decir, los que realmente siguen a pesar de sus propios deseos las enseñanzas de Moisés, y los perseguidos por la causa de la justicia, que al final del día son el mismo grupo, ¿no? Recuerden que en los primeros siglos del cristianismo eran perseguidos y eran asesinados, humillados, por ejemplo, en el Coliseo,
hasta que se cambió todo porque un romano se convirtió al cristianismo, un romano de alto nivel, y empezó a cambiar todo, ¿verdad? Pero durante los primeros siglos del cristianismo, por seguir a Jesús, pues te causaba la muerte, ¿no? Si lo llevan a algo moderno, todos sabemos que en los hospitales psiquiátricos y a veces en las cárceles hay mucha gente que está opuesta al régimen que está dominando, por ejemplo, ¿no? Están hablando de lo mismo, ¿sí? Los dos destinatarios de las bienaventuranzas son los discípulos de la ley, los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los perseguidos por la justicia, los misericordiosos, los que tienen corazón limpio, los agentes de paz, quienes siguen a Jesús en su modo de vivir e interpretar la ley, los afligidos e indigentes, los que gimen afligidos, los indigentes, los mansos, aquellos que la ley parecía marginar. Por ejemplo, la ley mosaica eh, expulsaba del terreno de Israel a los leprosos, por ejemplo, y Jesús les enseña que no, al contrario, había que recibirlos y tratarlos de ayudar, ¿sí? No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y el dibujo es muy contundente porque están viendo las tabletas que Dios escribió cuando Moisés subió al monte, ¿sí? Eh, no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, es decir, a volver a enseñar lo que se debe de hacer. El cielo y la tierra pasarán ante quien pase una tilde de la ley sin que todo suceda. La validez de la ley escrita. Eh, pues tenía una insistencia en lo más menudo de la ley. Debemos hacernos precavidos ante explicaciones simplificadoras. Jesús proclama que la verdad de la ley escrita judía, incluso los preceptos más pequeños, no solo invalidan la Torá, sino que proponen una interpretación radical de la propia ley. ¿Qué está haciendo con esto? Invalidar las leyes posteriores que escribía el grupo superior, que ¿cómo se llamaban? Eran los, los fariseos, ¿no? Eh, y reinterpretaban la ley de la Torá, ¿verdad? Que es la ley mosaica, a su conveniencia, ¿sí? ¿Le suena conocido el día de hoy, no? Cuando de repente te cambian una ley y ni cuenta te diste, ya la publicaron en el diario oficial de la Federación y ni de cuenta te diste, ¿no? Cuando se supone que la ley está hecha para las personas. Bueno, eso te enseñan en las escuelas de derecho, ¿no? Pero bueno, pero yo os digo, Jesús muestra su autoridad, no desautorizar la ley, sino interpretarla al pie de la letra y confirmar su validez. La raíz del problema es la antítesis, condena no solo las acciones como el asesinato o el adulterio, sino también las actitudes de fondo que la generan, ¿sí? Que son los mandamientos, porque, por ejemplo, desear a la mujer de otro, ¿no? Eh, y, y lo que vamos a ver la próxima semana, que se me olvidaba, que es importantísimo, que son los 7 pecados capitales, las dos excepciones a la ley que pone Jesús es la ley del talión, que es el ojo por ojo
Al tiempo que Jesús afirmaba la validez de toda la ley mosaica, encontramos dos antítesis en lo que declara inválidos dos preceptos mosaicos. Si gusta apagar su micrófono. Listo. Por ejemplo, declara inválidos el divorcio a menos que hubiera inmoralidad. O sea, no lo desecha por completo, pero sí lo desecha en términos de inmoralidad, ¿no? Porque los judíos del Antiguo Testamento, por ejemplo, si la mujer no se embarazaba, tenían derecho a divorciarse y a repudiarla, ¿sí? Y la mujer se quedaba, pues, ¿cómo podemos decir? Excluida de la sociedad hebrea, ¿sí? Entonces solo dejaba como concepto de divorcio la inmoralidad, no cualquier cosa, ¿sí? Y definitivamente eliminó la ley del talión, que es el ojo por ojo, ¿no? La venganza. Estos dos preceptos son únicos y explícitamente anulados. Algunos dirían que son excepción que confirma la regla. El resto de la Torá permanece plenamente vigente en el Evangelio de Mateo. Mateo modifica afirmaciones de Marcos sobre la ley. La postura de Mateo ante la ley destaca especialmente cuando comparamos sus pasajes con su fuente, que es el Evangelio de Marcos, por ejemplo. En cada caso, Mateo suaviza o elimina afirmaciones que podrían interpretarse como un rechazo a la ley mosaica. El divorcio. Comparado, Mateo eliminó la expresión que Jesús eh, o, aparentemente se opone a Moisés. La pregunta que Marcos sobre si el repudio se transforma en Mateo, si es lícito, por cualquier motivo, Jesús responde que no, salvo en caso de inmoralidad. La concesión mosaica queda anulada, solo se interpreta de una manera diferente. Ya les di el ejemplo de lo que les pasaba a las mujeres simplemente por no poder tener hijos, ¿no? O no tener hijos varones, ¿no? Porque era lo que querían todos los hombres hebreos, ¿no? Bueno, los alimentos puros e impuros. Marcos decía que lo que Jesús marcó rechaza explícitamente la Torá en materia de alimentos, aplica palabras de Jesús a la no distinción de alimentos puros e impuros, pero Mateo reforma este pasaje. Jesús ofrece una interpretación distinta a los fariseos, pero respetando la Torá. Para Mateo, Jesús no declara puros todos los alimentos, sino que destaca que es más importante, hablando, por ejemplo, del ayuno, las actitudes internas, que comer o no comer una cosa. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué en la Pascua no podemos comer cierta comida, no? Mejor dale esa comida a una persona pobre, ¿no? O sea, o sea, el problema no es restringirte de la comida. El problema es la actitud que tienes interna ante los preceptos que dejó Moisés a través de Dios y que reafirmó Jesús, ¿verdad? El templo como símbolo de la ley. En Marcos, la higuera seca enmarca la visita al templo, simbolizando su maldición. El templo ya no es la casa de la oración, la comunidad orante lo sustituye. Hay que entender primero que otra cosa que la higuera es una de los árboles más importantes
de las primeras tribus judeocristianas, así como los dátiles, la higuera y la vid, es decir, las uvas, eran fundamentales y eran muy importantes para ellos. Y por eso la utilizaban de alguna manera como un símbolo, ¿verdad? Y en Mateo se suprime la doble mención de la higuera, eliminando su característica simbólica. También omite la frase casa de oración para todas las naciones. La cortina rasgada queda incluida en eventos apocalípticos más amplios, perdiendo su significado especial. Estamos hablando del momento en que Jesús niega al templo como un lugar importante donde se encuentra Dios. Y es cuando se enoja y prácticamente le rompe la madre a todos los comerciantes porque les están permitiendo vender afuera de la casa supuestamente del Señor, donde se debe de enseñar y no debe convertirse en un comercio. Algo me recuerda a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y les voy a platicar de una anécdota del fin de semana pasado. Eh, Ustedes saben que el 12 de diciembre se celebra la Guadalupana, ¿verdad? Y que es el mejor momento para la Iglesia Católica para recaudar dinero, ¿verdad? Porque le da dinero todo el comercio que está alrededor de la basílica y todo lo que se genera de todo ese tema, ¿no? Pero el fin de semana pasada, por ejemplo, uno de los grupos de los que más respeto de pueblos originarios, el grupo del Jefe León, fueron a rezar precisamente a la basílica y el padre no los dejaba entrar y era a la capillita de ¿cómo se llama? El que encontró a la guadalupana, San Juan, o ¿cómo se llama? Este, Se me olvida el Juan nombre Diego, de Juan Juan Diego, Diego. Juan Diego. Entonces está una capellita de Juan Diego y ahí estaban danzando y estaban dando sus oraciones y el padre no los quería dejar entrar. Entonces empezaron a hacer oraciones y cánticos a la guadalupana hasta que el padre así se empieza a asomar de la puertita y entonces el jefe León con su autoridad que él tiene le empieza a explicar que prácticamente están hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Solo que cada quien a su manera. Todos le están hablando y rezando al mismo Dios y su manera de rezar se llama la danza, ¿sí? Empezó a explicar enfrente del padre lo que era el huehue, o sea, es decir, el tambor, lo que era el atecocoli, que es el eh, ay, Caracol. el caracol. Le dio una clase al sacerdote que bueno, para terminar con el tema, el sacerdote los dejó entrar y terminó echándose una taquiza con ellos, ¿sí? Eh, Porque la autoridad de alguien como el jefe León, pues sí es implacable porque pues es una persona que ha vivido toda la vida haciendo lo mismo y es incansable el señor, ¿sí? Bueno, eh, no hay más allá del talión ni del divorcio, ninguna adicción, ni indicación clara que Mateo esté rechazando preceptos concretos de la ley, ni la circuncisión. Recuérdese que la circuncisión para los judíos es muy importante porque confirma el pacto que tienen con Dios. Por eso ellos se circuncidan, ¿sí? No es para joder al pobre bebé, ¿verdad? Significa solamente que confirman
el pacto que hicieron con Dios, ¿sí? Bueno, a diferencia entre Mateo y Marcos, señalan dos modos de concebir el cristianismo. Primero, el cristianismo sin ley, comunidades gentiles o de procedencia helenística. El cristianismo con ley, comunidades judeocristianas. Eh, Desde Moisés claramente se dice que todo aquel, no importa su raza, no importa su pueblo, no importa de dónde venga, mientras acepte la ley de Dios, se puede considerar parte del grupo, ¿sí? Eso lo dice Moisés y lo demuestra en su vida. Igualmente su sobrino eh, que sigue, eh, Josué, que sigue después de él y llega a la tierra prometida, eh, aceptaban a cualquier persona, incluyendo a sus enemigos, que acuérdense que eran los cananeos, ¿sí? Cuando se convertían a la ley de Dios, eran aceptados. Ahora, Pablo versus Mateo. Tenemos que pensar para empezar que Pablo jamás conoció a Jesús. Es decir, Pablo era un, un romano que sí se le apareció un, un arcángel de Dios y le hizo entender que perseguir a todos los judíos y a los apóstoles y todo eso, pues no era algo bueno, ¿no? Y lo convirtió al cristianismo, ¿no? Mateo insiste en las obras y que seremos juzgados por ellas. También Santiago y el Apocalipsis, Juan representa este segundo tipo de cristianismo que le pone un énfasis a la ley como principal fuente de sabiduría para poder llevar una vida correcta. En el Quijote ni siquiera se imaginan que advierte Sancho al Quijote que las obras de caridad se hacen tibia y flojamente. Cuando se hacen tibia y flojamente no tienen mérito ni valen nada. Este pasaje condenado por la Iglesia y expurgado en la de las ediciones impresas hasta el siglo XIX, ¿sí? Le da validez a las obras, a la obra que era tan importante como de la teología católica que no podía oponerse en cuestión a causa de la intención con que se realizaban. Es decir, se está refiriendo a que dar una limosna para que los demás te vean que lo estás haciendo no tiene valor. Cuando tú ayudas a alguien, no debe de verlo nadie, no debe de saberlo nadie. El único que debe de saberlo es la persona que lo hizo. No sirve para presumir, ay, yo soy muy bondadoso, creé la Fundación Fulana, soy muy bueno, ¿no? Y ayudo a personas. Eh, la identidad judeocristiana a finales del siglo primero, la pregunta invertida, hoy nos preguntamos si se puede ser judío y cristiano a la vez. En los años 30 y 50 del primer siglo la pregunta era la contraria. Se puede ser cristiano sin ser judío? A finales del siglo primero, la comunidad judio-cristiana de Mateo está siendo marginada y expulsada de las sinagogas. O es decir, la propia comunidad de judíos era expulsada de las sinagogas. ¿Sí? Adelante, Imelda. Ay, maestro, buenas noches. En una parte de la Biblia dice que los de buen corazón recibirán un galardón, ¿no? Exacto. Yo creo que esto se refiere a esta parte, ¿no? Mm,
haz las cosas, o sea, porque te nazca y da lo que tengas, o sea, y no mires si vas a recibir algo, pero dice que la Biblia te dará un galardón. O sea, no especifica qué, yo no entiendo qué es un galardón hasta ahorita, pero me Eh, imagino que es como algo bueno, eh, ¿no? el galardón va a ser entrar en el cielo o en compañía de Dios. Es decir, los justos son los que van a poder llegar al cielo de alguna manera. Eh, no vamos a discutir si existe el cielo o no. Podríamos relacionarlo al Dharma, ¿no? Es decir, el que se comporta bien va a tener un buen final de vida, ¿no? Ya sea otra vida en el cielo o en otro lado o donde sea. Eso es el Ándale, premio sí, eso es el premio de haber llevado una vida correcta, ¿no? Es lo que te están diciendo con eso. Bueno, entonces imagínense, la propia comunidad de Mateo era expulsada de las sinagogas, ¿sí? Entonces, el doble camino de Mateo habla sobre todo, primero, de la autoridad que tenía Cristo, de la validez teológica de la ley, porque Jesús no vino a cambiar la ley, sí, vino a reafirmarla, ¿sí? Pero vino a reafirmar algunas cosas más importantes que otras y a tirar a la basura aquellos preceptos nuevos que inventaron los fariseos para tener ventajas sobre el demás pueblo judío, ¿sí? Y pone como prioridad el amor al prójimo como guía y el conocimiento pastoral y la ética como primera cosa. Porque dice aquí hermenéutica? Hermenéutica es lo escondido, ¿no? Entonces, Jesús te está diciendo, no hay que esconder el conocimiento, hay que entregarlo como es, ¿verdad? No te lo tienes que guardar ni hacer una casta específica y sagrada para que son los únicos güeyes que saben interpretar a la Torá, ¿no? Y esos son los únicos cabrones que pueden desechar a cualquier otro y decir que los demás no saben nada y no entienden nada, ¿no? Le pone más valor a las personas que cumplen realmente con la ley que dejó Dios a través de Moisés. El marco fundamental para entender la visión de Mateo de la ley es la autoridad de Jesús. La interpretación de la ley se cimienta en la identidad del Mesías. Jesús ha recibido la autoridad directamente de Dios. Yo os digo que aquí hay algo superior al templo de Jerusalén, superior inclusive a Moisés, porque aunque Moisés fue el elegido de Dios, no era su hijo, ¿sí? Jesús decide, o el misterio este, de la Santa Trinidad es que de alguna manera el propio Dios baja a ser hombre, ¿sí? Para poder recordarle al ser humano cómo debe comportarse, ¿sí? No le resta autoridad a Moisés, desde luego, porque la figura de Moisés es impresionante, ¿no? Para mí es súper respetable la vida de Moisés, que ya se las enseñé en la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces, el Mesías es un correcto intérprete de, de la ley mosaica, ¿sí? Y un intérprete definitivo de la Torá, ¿sí? Viene a atar y desatar, refleja el poder de los escribas de la ley, es decir, le está diciendo a los fariseos
que no se estén inventando pendejadas que no venían en la ley mosaica, ¿sí? Eh, Pedro y las llaves. Jesús traspasa su autoridad a otros. Pedro anda sobre el agua y recibe las llaves del reino de Dios. Le está dando a uno de las castas más humildes del pueblo hebreo, nada más y nada menos que las llaves del reino de Dios. Porque si no lo saben, Pedro era un pescador. En realidad no se llamaba Pedro al principio, ¿verdad? Me acuerdo que se llamaba Andrés, o no me acuerdo su nombre exacto, ¿no? Pero Jesús le cambia de nombre y le llama Pedro porque le llama piedra. Doctor, se llamaba Simón. Se llamaba Simón, exactamente. Uno de los dos Simones, ¿verdad? Porque eran dos Simones. Eh, el otro Simón era un mercader, ¿no? Que se convirtió a los apóstoles. Eh, por cierto, casado con una mujer que lo iba siguiendo también, porque siempre toman en cuenta a los apóstoles, pero no toman en cuenta a todo el grupo de mujeres que los iban acompañando, ¿verdad? Eh, entonces Simón, llamado Pedro por Jesús, siendo una persona ignorante, agresiva, ¿sí? Porque una de las cosas que más trabajó Jesús con Pedro fue que le bajara a la ira, ¿no? Eh, y siendo muy humilde, pero lo más importante probablemente de Pedro fue la fe que tenía, ¿verdad? En el Dios, ¿verdad? En el Dios de Israel. Era una fe férrea que aunque la traicionó por un momento, cuando negó a Jesús por miedo, ¿sí? Después fue una persona que terminó su vida llevando la enseñanza de Jesús a muchos rincones del mundo y terminó como uno de los grandes mártires de la iglesia, porque además de torturarlo y todo, fue uno de los más humillados porque fue crucificado de cabeza, ¿no? Eh, una persona tremendamente humilde, ¿no? Para los fariseos no era nada, ¿sí? Bueno, escribas cristianos, esta capacidad de interpretar convierte a cristianos en escribas. Jesús mismo es descrito como un escriba, enseñando como quien tiene autoridad, ¿sí? De interpretar las escrituras. El Emanuel, Dios con nosotros, he aquí que la Virgen concebirá. Él viene a hacer una de las profecías realidad, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Quiere decir que es parte de Dios que viene al mundo. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el Emanuel que ha venido y que se queda con nosotros para acompañarnos en el modo de vivir e interpretar a la Torá. Esta es la gran inclusión que abre y cierra el Evangelio de Mateo. La misericordia es la clave para interpretar la ley. El criterio fundamental de la interpretación de Mateo de la ley es la misericordia. Compasión por el necesitado es la clave de la enseñanza que ayuda a comprender y a poner en la práctica la ley. Jesús vivió así la ley de la Torá, la ley de Moisés, y así quiere que sea vivida. Por ejemplo, están los marginados, ¿verdad? Si ustedes ven en la Biblia, hay personajes muy importantes como Tamar, como Rahab, que era cananea, como Ruth, la esposa de Urías, ¿verdad? Que ahí David sí la riega, ¿verdad? Porque bueno, Rahab era una mujer cananea que era una prostituta.
pero era una prostituta por necesidad, porque tenía que mantener a su familia, ¿no? Y a pesar de ser cananea, ayuda a los judíos a entrar a uno de los pueblos cananeos para ser vencidos. Y empieza a amar al Dios de Israel, y cuando las murallas de Jericó son destruidas por Dios, la única casa que se salva es la casa de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya respetaba la ley de Dios y ayudó al pueblo hebreo a vencer las murallas que nadie vencía, que eran las murallas de Jericó. Y en el caso de Ruth, eh, pues ahí sí David se pasó de lanza, porque puso a Urías al frente de una batalla, lo mataron porque Ruth era muy bonita, y el David, aunque fue uno de los maravillosos reyes y hizo los salmos de David que son hermosos, pues tenía el grave pecado de encantarle las mujeres, ¿verdad? Y quería fuerza tener a Ruth, ¿verdad? Pero bueno, eh, gentiles que responden los magos, por ejemplo, aún los magos que no eran hebreos y que reconocieron el nacimiento de Jesús y que le vinieron a traer regalos, que no eran regalos en sí, sino bendiciones que tenían un significado metafórico, ¿verdad? El centurión que tiene compasión y le clava esta lanza a Jesús para que no siguiera sufriendo, viendo que su madre estaba llorando a los pies de él. La mujer cananea, los sin ley, que responden positivamente al evangelio. El leproso, ¿sí? Los ciegos, la, eh, la hemorroísa, los marginados por la ley, son presentados positivamente si realmente se arrepienten y siguen la ley de Dios. Eh, la caña cascada no la quebrará. Eh, el Jesús de Mateo es compasivo. Eh, Cuando habla de la caña, se refiere a, a que a veces, eh, por más que se trata eh, de arreglar o dejar bien una planta, a veces no da lo esperado, pero hay que tener compasión y esperar de alguna manera a que esa persona vuelva a encontrar el camino correcto, ¿sí? El Jesús de Mateo es compasivo, multiplica el pan por compasión. Su misión consiste en curar las enfermedades y los achaques. Al igual que Jesús, sus discípulos son llamados a las buenas obras. No podrá hacerse una interpretación de la ley en el futuro que no mejore el futuro de los humildes y haga verdad las bienaventuranzas, ¿sí? Herramientas de conocimiento. La regla de oro. Todo cuando queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros a ellos. Porque esta ley y los profetas, que es un criterio hermenéutico, interpretar la ley poniéndose en la piel de aquel en quien se aplica. Está hablando de la empatía, ¿verdad? De alguna manera. Está diciendo que no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. El espíritu de la letra. Preguntarse por la intención original del legislador. Este pueblo honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. La letra debe de leerse desde el espíritu que la anima. Eh, Siempre recuerdo a un pariente que iba a misa todos los días allá en Monterrey. Acuérdense que la mitad de mi familia es de allá, ¿verdad? Entonces yo tenía un tío que todas las mañanas iba a la misa.
¿no? Y luego hacía su deporte, eh, desayunaba a toda madre y el resto del día se la pasaba chingando gente y engañando gente y haciendo fraudes y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué era más importante? ¿Realmente ir a la iglesia o seguir la enseñanza o sea, ¿para qué chingados iba a la iglesia si luego se le iba a pasar jodiendo a la gente, ¿no? Y así perdió toda la herencia de mis primos, ¿sí? Bueno, eh, entre ellos un rancho bien bonito que estaba en el camino a Saltillo, donde pasé la infancia más bonita que se puedan imaginar. Bueno, los textos de la Torá, en Oseas, por ejemplo, dice misericordia quiero y no sacrificios. Citado en 2 ocasiones en Mateo, se hace explícito. Es más importante hacer el bien que hacer sacrificios, ¿verdad? Es el criterio para juzgar que está permitido en el sábado. Es decir, recuerden que el sábado o el sábado es el día para honrar a Dios y hacer sacrificios, pero si es necesario por hacer el bien de otra persona, no importa, puedes romper el sabbat y hacer alguna actividad mientras lo que estás haciendo realmente lo amerita. Por ejemplo, ayudar a una persona, ¿sí? O sea, ¿qué te están diciendo? Que no te tomes las cosas al pie de la letra, tomando preceptos que no son tan importantes como algunos otros, ¿verdad? Ujú. No porque es el sábado y un cabrón se está muriendo afuera, no te vas a salir a ayudarlo, ¿verdad? Sí. Eh, Analogía con David. eh, David comió los panes de la proposición en situación de necesidad, aunque era sabbat. Él, por el hambre que había, tuvo que comer los panes de la proposición en un día inadecuado, ¿no? La excepción de los sacerdotes, la misma Torah establece excepciones de descanso para los sacerdotes del templo. Jesús es superior al templo y el sábado. La cristología como fundamento de la interpretación te está diciendo que hay preceptos más importantes que otros, que el fondo es más importante que la forma, ¿sí? Que el criterio de la misericordia es más importante. Mateo añade que los discípulos sintieron hambre, es la necesidad real que justifica la interpretación de Jesús del precepto sabático. Lo fundamental de la ley en Mateo es la justicia. Y cuando decimos justicia en Mateo, nos referimos a la ley de Moisés, la misericordia y la fidelidad a la ley y a sus preceptos, que los fariseos y escribas ponen detrás de la letra de la ley, o sea que inventan nuevas leyes para que ellos tengan un mejor lugar en la sociedad. No se trata de abolir los preceptos menores, sino de no perder de vista lo más importante. El juicio final será la función de la compasión mostrada a través de las obras, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso. La ley se cumple en el servicio del necesitado. La fragilidad y la grandeza de la teología de Mateo, la multiplicidad de argumentos muestran también la fragilidad de la teología de Mateo. No todo está resuelto y mantener la validez de la ley para el cristiano puede llevar a un nuevo legalismo. La historia judeocristiana fue difícil y trágica, tanto para ellos como para el resto de las iglesias. Es decir, te está diciendo que aún en el cristianismo
puede haber cabrones que reinterpreten a Jesús para su beneficio, ¿sí? Y no interpreten lo correcto y lo adecuado y lo más importante que nos vino a enseñar Jesús. Libertad y compromiso. En el campo de la concentración de la libertad consistía en seguir siendo uno mismo. Eso lo dijo un rabino superviviente de Auschwitz. En nuestra cultura creemos que la libertad consiste en tener muchas opciones, pero la verdadera libertad no es elegir entre muchas posibilidades, es comprometerse verdaderamente con alguna. El judaísmo ve en la ley, con sus renunciaciones, ayunos y tiempos sagrados, la expresión de la verdadera libertad, aquella que se entrega, ¿sí? Los excesos de la postura paulina. La postura paulina, sublime en su libertad radical y en su confianza en el espíritu, produjo también excesos espiritualistas, gnósticos y menosprecio a los pobres. La postura carismática radical disuelve la comunidad en un conjunto de individuos aislados, privados de un universo simbólico. Ejemplo de esto, hasta hace muy poco tiempo se leía eh, eh, se leía la Biblia en latín, no sé si lo sepan. La estructura de la iglesia era al revés, donde está la parte principal, ¿no? El sacerdote le daba la espalda al pueblo, leía en latín, ¿sí? Que era el idioma paulino, ¿verdad? El idioma de los romanos, porque el pueblo no debía de conocer las escrituras porque no tenía la capacidad de poder entender. Tenía que ser traducido a través del sacerdote, ¿sí? O sea, estaba separando las clases sociales. Bueno, respirar con dos pulmones. La iglesia nos enseña que toda escritura con todas sus partes es inspirada e inspiradora. Respiramos mejor con dos pulmones, caminamos mejor con dos. Hemos de leer conjuntamente a Mateo y a Pablo, es decir, tenemos que tener un equilibrio, como siempre, de las diferentes versiones, ¿verdad? Ahora, platiquemos un poquito de las parábolas principales de Jesús. No sé si alguien quiera comentar algo hasta ahorita. Yo no sé por qué me mandan mensajes en mero momento de la clase si saben que estoy dando clase. ¿Alguien quiere comentar hasta ahorita alguno de los temas que hemos hablado? Porque voy a pasar a parábolas de Jesús, que era la forma más simple que tenía para poderle enseñar al pueblo a través de cuentos, ¿sí? Como lo han hecho la mayoría de las tradiciones espirituales, ¿eh? Enseñar a través del cuento, como lo vimos con el hinduismo, por ejemplo, ¿no? ¿Nadie que quiera comentar algo? ¿Nos seguimos? Bueno, Yo, sí, doctor, adelante, adelante. soy Ángeles Guzmán. Solo como comentario, cuando es vigilia, por ejemplo, como usted comentaba de las personas no se podía comer carne, bueno, no se puede comer carne. eh, yo igual no estoy de acuerdo con eso, el por qué no comer carne. Y llegué a la conclusión, porque también lo escuché de alguien más, es mejor no comer gente, no criticar, no juzgar, que comer carne. Prefiero comer carne y no comer gente. Exactamente. Eh, ¿Y por Y qué no? Ah, sí, adelante. la otra que usted comentó de su familia. ¿Cuál era? Te platiqué de mi tío que se la pasaba en la iglesia. Ajá, ajá, sí, esa. Decía una abuelita
comen santos y cagan diablos. Así es. Adelante, Es Luis. todo, doctor. Gracias. Te escuchamos, Luis. Se mete el Gemini. Luis Ramírez, levantaste la manita. Creo que se quedó levantada o fue por error. ¿O ya te dormiste? ¿Qué pasó? Siempre comentas algo. Bueno, adelante, Miguel. Sí, doctor, buenas noches a todos. Pues siguiendo más o menos en la opinión de la chica que opinó ahorita, yo siempre hay gente que es muy fanática de las religiones. Yo se lo comenté hace 8 días y siempre que les comento sobre la canción de Arjona, que a mí me gusta mucho esa frase que dice que Jesús es verbo, no sustantivo. Claro, Ahí me quedo. es acción, ¿no? No palabra. Exacto. Así es. Es lo que quería comentar. Gracias. Adelante, Luis. ¿Ya andas por ahí? Sí, sí, doctor, es que no entraba bien mi bocina. ¿Ya me escuchó? Ya. Ya, ok. Digo, doctor, buenas noches a todos. Yo me he hecho esta pregunta, digo, si en algún momento, porque he escuchado algunas frases, ¿no? Que sería hermoso conocer a nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso igual, ¿no? Pero, algunas veces digo que no. ¿Por qué motivo? Porque digo, si en algún momento se me llegara a aparecer y que me dijera, oye Luis, ya me conoces, ahora sígueme. Para mí sería muy difícil, ¿no? Que me diga, ¿sabes cómo me puedes seguir? ¿De qué manera, Señor Jesucristo? Pues nada más siguiendo los 10 mandamientos en la torre. Yo no podría, se me hace muy, muy difícil, yo que soy un mundano. Eso es toda mi participación, doctor. Gracias. Me hiciste recordar, acuérdate que se perdió en el tiempo, ¿no? Pero la arca de la alianza, donde estaban las tabletas de Moisés, solo la podían entrar al tabernáculo los levitas, o sea, uno de las 12 tribus que eran los sacerdotes. Porque el que se atrevía a entrar, a escuchar o a ver a Dios que estaba ahí, porque él pidió la construcción del arca de la alianza para poder habitar ahí. Y los únicos que podían estar ahí eran los levitas. Entonces, cuando un cabrón se metía y veía a Dios directamente, en ese momento moría, pero no por una mala onda de Dios, sino por la energía tan importante que tenía. Eso me recuerda a eso, ¿no? Y por otro lado, en una ocasión, eh, Dios le quiere hablar al pueblo de Israel directamente en la vida de Moisés y todos se culean, o sea, y todos dicen, no, 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 no quiero que me hable a mí. Tú, Moisés, tú ve y habla con él y tú nos traduces qué quiere. O sea, del impacto de la energía de la palabra de Dios, ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Entiendo muy bien lo que dices. Bueno, platiquemos sobre las parábolas, ¿no? Que son historias breves o enseñanzas morales, de alguna manera, para revelar verdades espirituales, desafiar la reflexión del oyente, ilustrar el carácter de Dios, llamar al arrepentimiento o a la fe, ¿no? La parábola, nombre de cada historia enseñada por Jesús,
y que estaba en un contexto, ¿verdad? O en un evento y daba una lección, este, y sobre todo muchas veces tomaba referencias de la Torá o del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poderle dar más estructura o más conocimiento a la gente. Por ejemplo, la paja y la viga, ¿no? Acuérdense de cuando Jesús reprendió a los fariseos por su actitud superior moral, ¿no? ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu propio ojo, ¿no? Es muy fácil criticar al otro y no ver tu propia vida, ¿no? Es más fácil criticar al otro, pero no criticarte a ti, ¿sí? Los dos Decían, cimientos, doctor, en ¿eh? el rabo ajeno. Sí. Los dos cimientos. El hombre prudente edificó en su casa sobre la roca, el insensato sobre la arena. El hombre prudente obedece la palabra, y cuando obedece la palabra tiene una casa de roca que resiste una tormenta. El hombre insensato ignora la palabra y su casa se va a caer con cualquier tormenta. Los muchachos de la plaza. El rechazo por parte de los fariseos del bautismo de San Juan. La lección, los inconvenientes de una actitud de crítica permanente que critican todo y nunca están satisfechos, ¿sí? Los dos deudores, contada en el contexto de las reflexiones de un fariseo que se justificaba a sí mismo, la lección central era el amor de Cristo está en proporción al perdón recibido. Es decir, no importa necesariamente a veces, es como el principio de proporcionalidad de la ley. No puedes pedir el resarcimiento a una persona que no tiene la capacidad de resarcir al mismo nivel que tiene el otro, ¿verdad? Es decir, cuando eh, alguien tiene una deuda, pues no puedes calificar igual y se sigue viviendo, ¿eh? Y como siempre ya saben que me encanta el tema de la COFEPRIS porque jamás respeta el principio de proporcionalidad que está en el 33 de la Constitución, que dice claramente que las multas deben de ser en proporción al dinero que tiene la persona, ¿no? No importa, me vale madres que no tengas dinero, te meto 1,5 millones de pesos, ¿no? El espíritu inmundo y el hombre rico. El espíritu inmundo advierte sobre el peligro de una reforma superficial sin verdadera transformación interior. Ilustra la necesidad de no confiar en las riquezas materiales como una fuente de seguridad, ¿sí? La higuera estéril. Les digo que la higuera para ellos era un árbol sagrado. Pronunciaba tras el anuncio de la ejecución de ciertos galileos. ¿Mm? Jesús advierte el peligro de la incredulidad de la iglesia judía. La higuera sin fruto representa a los que reciben cuidado y oportunidad, es decir, se refiere a la paciencia. No todo mundo entiende a la primera. La higuera no siempre da frutos cuando se espera. A veces hay que cultivarla y esperar con más cuidado hasta que la higuera logra crecer y dar fruto, ¿sí? El sembrador, los efectos de la predicación de la verdad, el trigo y la cizaña, ¿verdad? Que es la separación de los buenos y malos, reservados para el futuro, es decir, el separar la gente que obra bien de la gente que no. Yo pongo como ejemplo, por ejemplo, cuando trato de enseñar a mis maestros que entiendan que no todo el porcentaje de los alumnos va a poder entender lo que les estás tratando de enseñar, pero tú no te debes de enojar. Tú estás ahí para enseñar a los que entienden.
no a los que vienen a hacer otra cosa, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya disciplina, ¿verdad? Digo, estoy poniendo un ejemplo de esto, ¿no? Se puede aplicar a muchas cosas. La semilla, el poder interior de la verdad, la capacidad que tenemos los seres humanos, porque somos un pedazo de la energía divina, ¿verdad? De entender lo que es correcto, ¿no? El grano de mostaza, aunque comienza pequeño, puede crecer como un gran árbol. La levadura, el poder de la difusión gradual y de cómo se puede expandir el conocimiento de las palabras de Dios. El sembrador enseña en el sermón a la orilla del mar los efectos de la predicación de la verdad religiosa según el corazón del oyente. La semilla es arrebatada, crece pero se seca. Algunos espinos se ahogan en preocupaciones, pero algunas de las semillas caen en una tierra buena y van a producir un fruto abundante. Esas son las semillas que valen la pena. El trigo y la cizaña, ya dijimos, en el sermón a la orilla del mar dirigido a multitudes, la separación de los buenos y los malos reservadas para el futuro, ¿no? Al final, el que va a ser el juez, pues va a ser Dios, ¿sí? O lo que le quieran ustedes poner, la energía divina o lo que sea, ¿no? Uh-huh. El campo es el mundo, la cosecha es el fin, ¿no? La semilla, el grano de mostaza y la levadura, ya más o menos se las platiqué. El poder interior que tenemos todos, la verdad que sabemos que tenemos en el interior, todo mundo sabe cuando está obrando mal y todo mundo sabe cuando está obrando bien, ¿sí? El grano de mostaza, aún una pequeña semilla puede convertirse en un gran árbol que da grandes frutos, ¿sí? Algunas parábolas que dio privadas a sus discípulos, revelando verdades más profundas sobre su misión, sobre el reino y el valor de la fe. La candela y la red, por ejemplo, enseñada solamente a los discípulos, ilustra los efectos del buen ejemplo. La luz no se esconde, sino que alumbra a todos. Aunque parezca que la luz se va a apagar, puede seguir alumbrando. Enseñada solamente a los discípulos, describe el carácter, dice, mixto de la iglesia sobre la tierra, en donde buenos y malos coexisten hasta el juicio final. El tesoro escondido y la perla del gran precio, ¿no? Ambas parábolas enseñan a los discípulos, comparten la misma lección, el inmenso valor de la religión verdadera. El tesoro escondido, un hombre vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está el tesoro, o un mercader vende todo para adquirir la perla más valiosa, ¿sí? Son dos posturas muy diferentes. El padre de familia y las bodas. La enseñanza solamente a los discípulos ilustra la variedad de los métodos de enseñar la verdad. El maestro sabio saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En las bodas, que fue dirigida a los fariseos que censuraban a los discípulos, enseña sobre el gozo de los discípulos en presencia de Cristo, ¿sí? El vestido recomendado y los odres de vino. Las parábolas fueron dirigidas a los fariseos que censuraban a los discípulos y comparten la misma lección, la propiedad de adaptar las acciones a las circunstancias, ¿sí? No se pone un remiendo nuevo a un vestido viejo, ¿sí? No se puede esconder la verdad, o dirían, hay un dicho muy feo, ¿no? De mona, no me acuerdo cómo se llama, ¿no?
aunque te trates de mostrar Mona que se como, vista de cera, mona se queda. pero se refiere precisamente a que aunque te quieras parecer otra cosa, eso no te va a quitar tu verdad, ¿verdad? Eh, el vino nuevo requiere odres nuevos. ¿A qué se refiere? Que para que alguien reciba la enseñanza necesita estar preparado. Las mies y el adversario, ¿no? Ante la visión de las necesidades espirituales del pueblo judío, Jesús enseñaba la necesidad de trabajar y de la oración. La mies es mucha, pero los obreros pocos. El adversario, ante la lentitud de la gente para creer, Jesús enseñó la necesidad de un pronto arrepentimiento antes de comparecer ante el juez. Es más importante el arrepentimiento, ¿sí? Que lo que vayas a obtener de castigo, beneficio, lo que sea, ¿no? Los dos deudores, bueno, eso ya la vimos, ¿no? El ser justo con el otro, ¿no? Cuando hay que perdonar al que te lastimó y más si no tiene la capacidad de resarcir lo que pasó, ¿no? El buen samaritano, pues es una de las partes más hermosas, ¿no? De las lecciones de Jesús, ¿no? Contada cuando él dice que la regla de oro se extiende a todos, que no importa la condición de raza, de religión o de condición social, el amor al prójimo no tiene fronteras. No importa que sea la persona más humilde, más sucia, más lo que quieran, sigue siendo para nosotros que nos dedicamos a la salud, tenemos la obligación de ayudarlo, ¿sí? Los tres panes y el buen pastor, los discípulos solicitan una lección sobre oración. Jesús enseña efectos de la importancia de la oración. Quien pide con persistencia, recibe. Está hablando de la fe, está hablando de hablar con Dios, aunque Dios no te hable directamente, porque además nadie lo aguantaría. Dios te escucha cuando tú le pides, ¿sí? El buen pastor habla de que la oveja más rebelde, la oveja que se pierde, que se va, es la oveja más valiosa y hay que irla a buscarla para regresarla al camino de Dios. La puerta estrecha. Son pocos los que se salvan, porque difícil es el arrepentimiento y quitar el ego y quitar el egoísmo o el orgullo, ¿verdad? Uh-huh. La puerta es estrecha y el camino angosto que conduce a la vida, ¿sí? Ante el apresuramiento de los convidados por ocupar los lugares de privilegio, Jesús enseña que los lugares principales no deben de ser usurpados, que uno debe ser humilde cuando en cualquier situación, ¿no? No gandalla. Jesús enseña sobre el rechazo de los que se demoran y de los incrédulos, ¿no? El vestido de bodas continúa el mismo discurso en la cena de bodas. Jesús enseña la necesidad de la pureza para entrar al banquete del rey. No basta ser invitado, es necesario vestir apropiadamente. No se refiere al vestido, sino a la actitud. La torre y el rey que va a la guerra. Mientras la multitud rodea a Cristo, él enseña la necesidad de contar el costo antes de comenzar. Quien no calcula no puede terminar. Igualmente dirigida a la multitud, refuerza la misma lección, la necesidad de pureza y compromiso total. ¿Sí? La parábola de las tres parábolas que hablan de la misericordia, que es la oveja perdida, el pastor deja a las 90 para perseguir a la que se perdió. La mujer barre toda la casa hasta que encuentra la moneda perdida. Y la más bonita de todas es el hijo pródigo,
en donde el padre, a pesar de que el hijo, la oveja negra de la familia, por fin, después de seguir la vida y entender lo que le ofrecía su familia, le da un festín cuando regresa, porque regresa arrepentido y porque regresa habiendo entendido, ¿sí? Ya está la oveja perdida. Ujú. Eh, mm, la necesidad de la prudencia de los usos de los bienes, de no tener riquezas en exceso, ¿verdad? Que no sirven de nada. El rico y Lázaro, ¿verdad? El rico vestía púrpura y lino y festejaba espléndidamente cada día, mientras Lázaro, mendigo, lleno de llagas, anhelaba aunque sea una migaja de pan, ¿sí? La salvación no está conectada con la riqueza. Tú puedes ser rico, eso no importa, siempre y cuando ayudes a los demás. Y en mi personal opinión, ayudar a los demás no implica dar el diezmo en la iglesia. Yo prefiero dárselo a la gente, ¿verdad? En mi manera, ¿no? Por ejemplo, cuando doy consulta, eh, la viuda importuna y el fariseo y el publicano, ¿no? La viuda importuna enseña a los discípulos, ilustra la perseverancia de la oración. La viuda insiste ante el juez injusto hasta obtener la justicia. El fariseo y el publicano. La lección de humildad en la oración. El publicano que se humilla es justificado y no el fariseo orgulloso. La enseñanza de a los que creían ser justos, la obediencia humana no es meritoria. El siervo que cumple su deber simplemente hace lo que debe, no tiene que estarlo mostrando, ¿no? Igualmente enseña la obediencia humana no es meritoria. La gracia de Dios se mide por el tiempo del servicio. Los obreros de la viña, el dueño de la viña contrata obreros a distintas horas del día y al final del día paga a todos lo mismo. Los primeros se quejan, pero el Señor responde, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? La gracia de Dios es soberana. Los últimos serán los primeros y los primeros son los últimos. ¿Sí? Los 5 talentos. Dice, 5 talentos. Uno gana 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel. Otro gana 2 talentos. Igualmente alabado por su fidelidad. Uno gana 1 talento. Lo escondió, condenado por infiel y perezoso. ¿Sí? Habla de la justicia. Los 2 hijos y los labradores malvados, ¿verdad? Los principales sacerdotes le piden cuentas de autoridad. Jesús enseña que la obediencia es mejor que las palabras. Lo que dice no, pero luego obedece, supera lo que dice sí, pero no actúa. Los labradores malvados, igualmente ante los principales sacerdotes, enseña la culpabilidad y el rechazo de la iglesia judaica. Es cuando se rasgan las vestiduras y arman su desmadre, ¿no? Este ya está. Y las parábolas sobre la venida de Cristo, el contexto de la profecía de la destrucción de Jerusalén, debemos velar por el retorno de Cristo. Y la higuera, como también en otros pasajes, como la profecía de la destrucción de Jerusalén, debemos de velar por el retorno de Cristo para todos los pueblos, no solamente para el pueblo hebreo, ¿verdad? El padre de familia vigilante y el hombre que se fue lejos. Si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría. Así debemos de estar siempre preparados. Un hombre que deja su casa y encarga a sus siervos que velen,
Nadie sabe cuándo regresará el Señor. ¿Sí? Bueno, esto es pues el peligro de la infidelidad a Dios, ¿no? El siervo piensa, mi Señor tarda en venir y comienza a maltratar a los demás hasta que es sorprendido el día menos esperado. Las 10 vírgenes, pronunciada ante el contexto de la profecía de la destrucción de Jerusalén, las 5 prudentes llevaron aceite extra en sus vasijas cuando llegó el esposo, entraron al banquete. Las 5 insensatas no llevaron aceite. Cuando llegó el esposo, la puerta ya estaba cerrada. El siervo vigilante. Refuerza esta de las 10 vírgenes la necesidad de permanecer alerta. Bienaventurados aquellos siervos en quienes el Señor, cuando venga, halle velando, aunque venga a la segunda o la tercera vigilia, si los haya así, bienaventurados sean, ¿no? La última parábola de Jesús pronunciada en la última cena: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que pertenece a mí, yo a él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Está hablando de la enseñanza, no de él como tal, ¿verdad? O sea, como hombre, sino como enseñanza, como parte de Dios y como autoridad en la lectura de la ley y en su interpretación, ¿no? Entonces, la profundidad de la vid y los pámpanos es permanecer en Cristo, y así vamos a tener frutos. El Padre poda los pámpanos que dan fruto para que den más fruto, ¿sí? La disciplina es la señal de amor y cuidado, la continua disciplina de ir cuidando lo que hacemos, ¿verdad? Lo que estamos construyendo. El pámpano que no pertenece a la vid es cortado y se seca. Sin Cristo nada podemos hacer. Y este es un resumen pequeño, pues, de las 51 parábolas. O sea, todo está resumido, ¿no? Ahí. Pero bueno. Temas centrales ya para finalizar: amor a Dios, juicio final, que de alguna manera seremos recompensados o no, de acuerdo a nuestras acciones, no a lo que aparentamos. La importancia de la oración y de la fe y de la vigilancia, de mantener la continuidad de nuestras acciones, ¿verdad? Bueno, ok. El perdón es importantísimo. Cuando Pedro le preguntó hasta ¿cuándo hay que perdonar? Jesús respondió: hasta 70 veces 7, ¿sí? Como en el hijo pródigo. No confíes en las riquezas materiales, usa los bienes con prudencia. La salvación no necesariamente está conectada con la riqueza. Bueno. Pues las 51 parábolas de Jesús es su legado eterno de su enseñanza, sus 4 evangelios, el de Mateos, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan, y el mensaje final, que el reino de Dios está cerca, ¿no? Bueno, comentarios, participaciones. No se queden mudas y mudos. De los 4 talentos comentó que era la justicia. Sí, porque el
Bueno, se refiere al tema del merecimiento, ¿no? O sea, el, el personaje que en este caso es el patrón, a unos les paga más y a otros menos, y se enojan algunos, pero tiene que ver con el esfuerzo que hicieron. A eso Ok. se refiere, sí. Ok. Ujú. Adelante, Luis. Sí, doctor, gracias. Yo lo único que observo es de que podré burlar la ley de los hombres, pero la de Dios nunca. Así es. Adelante, Cierto, Miguel. Luis. Adelante, Miguel. Y gracias, doctor. Pues yo siempre he estado convencido de que Jesús vino no a fundar una iglesia, sino a dejar precisamente ese tipo de enseñanzas, más bien enfocado hacia la convivencia entre los seres humanos, ¿no? Y yo con eso siempre me he quedado. Y yo soy el que hace 8 días le comenté de que yo creo en el Dios de Spinoza. Y pues Einstein también dijo que en ese Dios se encontró la paz espiritual, pero sin religión. Y por otro lado, pues para empezar en los inicios de la Iglesia Católica, me gustaría que en un momento usted hablara de Constantino el Grande, ¿no? El emperador que aprobó el cristianismo en su momento después de haber sido perseguidos los cristianos. Ok, claro que sí. Gracias. Imelda, gracias a ti. Imelda. Ay, maestro, es que yo me quedé como muy pensativa de cuando habla del perdón, Es muy porque yo creo difícil perdonar. Sí. ajá, y la otra parte es la bondad, ¿no? O Por sea, ejemplo, te pregunto, ¿quién sufre más? ¿El que permanece con el rencor o el que hizo la acción? el que permanece con el rencor. Exactamente. Adelante, Vero. Maestro, a mí me surge la duda, hice la relación sobre las 70 veces 7 del perdón. En la espiritualidad he aprendido, no sé si bien o mal, sobre la multiplicarle a alguien cuando nos regalan algo en cantidad. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo? A ver otra vez la pregunta. ¿Cómo Mire, ahorita multiplica? encontré, por decir algo, en cuestión de la espiritualidad que me he metido mucho, Ujú. cuando alguien te da un regalo, bueno, yo tengo esa costumbre y lo tomé a partir de ahí, de decirle muchas gracias por dármelo, que Dios te lo multiplique 70 veces 7 o 700 veces 7. Y ahorita que acabo de escuchar del perdón, yo no sabía que Jesucristo había hablado, había dicho sobre esa cantidad en el perdón. ¿Qué relación puede tener eso? Bueno, es que el 7 es un número sagrado para empezar, ¿no? Ajá. Eh, y en muchas culturas el 7 en la numerología es un número sagrado, pero pues, lo que te trata de decir es que si te dan algo bueno, pues debes de agradecerlo muchísimo. Si tienes que perdonar más allá de lo de lo normal, es decir, pues la capacidad de realmente quitarte y hacer exactamente lo contrario que se esperaría. Es como cuando luego malinterpretan el tema de que te da un golpe y pon la otra mejilla. No significa que te dejes golpear. La correcta interpretación es que te quites, que te vayas, que no entres en la provocación, por ejemplo, ¿no? Ah, La gente piensa que es dame otro madrazo. No. Significaba en el hebreo antiguo irte. Poner la otra mejilla es cambiar de camino. O sea,
no enfrentarte a, ¿no? Ok, sí. Sí, pues más o menos, no sé si más o menos pude resolver, No, pero sí, sí. algo me surgió ahorita, pero se me fue, eh, ahí había algo importante. Ahorita se me fue. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, mientras me viene la idea. ¿Nadie más quiere participar? Doctor, Sí, adelante, Marta. ¿qué tal? Bien, hablando sobre todo lo que usted, bueno, reflexionando de todo lo que usted ha hablado, todo está totalmente bellísimo. Una de las cosas que me trae a la memoria en la Biblia es que dice escudriñar las escrituras y así mismo me conoceréis. Yo creo que una de las cosas importantes para el ser humano, para conocer la presencia, no solamente su presencia espiritual, porque él lo habla que espiritualmente él está entre nosotros. Es decir, nunca podemos como decir, bueno, yo voy a ver personalizado Jesús, porque bueno, hablando de Jesús, ¿verdad? Yahshua HaMashiach, como se habla en hebreo. La presencia de Él está cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros buscamos de Él. Em, no quiero en ningún momento que ninguno de los compañeros, dependiendo de la religión que tenga, yo considero que el Señor no, como dice usted, Él no vino a dejar una religión, Él vino a dejar en realidad la compasión, el perdón, la aceptación de cada uno de nosotros, así como los apóstoles estuvieron dando el servicio de lo que Él dejó. Yo creo que, como dicen, ser imitadores de la palabra. Otra parte donde Él habla y dice que no hagamos lo que vuestro padre, el diablo, hace, dice lo que ha hecho siempre, sino lo que yo hago. Yo estaba, creo que es en primera y en segunda de Pedro. Entonces, muchas veces nosotros reflejamos lo que en el interior, digamos, de nuestros genes marcamos, pero tratamos siempre de seguir la palabra del Señor y de amar al hermano, porque de ahí somos seres humanos y podemos enojarnos. Y especialmente esto, tuve bueno, ciertas palabras en la semana pasada con alguien que me siento, no voy a decir que me siento mal, pero le dije varias cosas. No, bueno, nunca dije palabras horribles. Lo único que fue que dije esta palabra como conocedora lo que sucedió, que le dije es, bueno, yo pienso de que si tú fueras un hombre más diferente, nunca hubieras cometido un asesinato. Entonces esa palabra para él fue como que yo lo haya acribillado y entonces me ha dicho que yo hablo del Señor y que yo no tengo nada del Señor. En realidad las personas pueden decir de uno lo que quieran. Lo importante es que el Señor está con nosotros y Él es el único. Dice que Él conoce nuestra entrada y nuestra salida, nuestros pensamientos y lo que Él tiene para nosotros. Y como bien dice, yo conozco, bueno, yo no soy sabia en la palabra, yo apenas aprendo todos los días. Yo, bueno, conozco la palabra del Señor hace 45 años y considero que eso me enseñó mucho a través de los años, pues aprender del Señor muchísimo, leer, como dicen, bueno, ahora estoy leyendo mucho la Biblia hebrea porque, bueno, estoy en esa parte celebrando y todo eso. Y considero que uno aprende más y se siente como más pendiente saber de que Él no mueve, es decir, el Señor no mueve nada. Nosotros somos los que movemos las cartas y nosotros mismos recogemos lo que hasta el momento hemos hablado. Por eso Él dice que tenemos poder en la lengua de vida y poder de muerte. Y yo considero, como dice Deuteronomio 26, dice que eh, él llena las canastas cuando somos verdaderamente cumpliendo los mandamientos. Y eso es lo Eh, importante hacerlo. ya me acordé lo que quería decir con lo que dijiste y lo que estaba diciendo Miguel. Eh, la iglesia ha rechazado evangelios sumamente importantes. El evangelio de Santo Tomás, por ejemplo. El evangelio de Santo Tomás es
muy peligroso para la iglesia y además es muy bonito porque él dice claramente que cuando tú levantas una piedra, ahí está Dios, que cuando tú mueves una rama, ahí está Dios, que Dios está en todos lados y está dentro de nosotros también. Por eso tenemos la capacidad también de comunicarnos con Él, ¿no? Eh, entonces, eso rompería por completo la idea de templo, ¿no? Por un lado. También ha rechazado, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, ¿no? Y tiene que ver, como les dije en alguna clase, con una actitud absolutamente machista de la Iglesia Católica, porque María Magdalena fue una verdadera patriarca de la Iglesia Católica de los primeros siglos. También tenía su grupo, cada uno de los apóstoles, incluyendo ella, porque se le podría considerar un apóstol, ¿sí? También formó su grupo y siguió las órdenes de Jesús de expandir el conocimiento, ¿sí? Y también escribió su evangelio y formó un grupo de mujeres preparadas para enseñar la palabra. Y también la iglesia lo rechazó, ¿no? Tal es el caso de la pelea que todavía sigue con la idea de que las monjas puedan ejercer el sacerdocio, por ejemplo, ¿no? Y en general todas las iglesias, ¿no? Y esta parte en donde eh, se me hace muy interesante, donde malversar las palabras de la iglesia, de la Biblia, perdón, para construir otra cosa, ¿no? Y construir una iglesia. Yo les puedo decir que uno de los negocios más lucrativos que puede haber es construir una iglesia. O sea, hay iglesias muy ricas, me refiero a dinero, ¿no? Ajá. Y en donde han sucedido atrocidades tremendas, ¿no? No solo en la católica, que es ahorita muy criticada, y tienen razón, pero en muchas otras iglesias que se han construido y que han generado mucho dinero, también han hecho un chorro de atrocidades que no tienen nada que ver con la ley mosaica, ¿no? Que era la que vino Jesús a recordarnos, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiera comentar. Si no es así, Perdón, ahorita nada más, disculpe que me meta así de pronto, doctor. sí, adelante. Ahorita lo que acaba de decir, pues como yo pienso que la mayoría de los mexicanos, yo fui criado en la religión católica y la señalo como tal, pero y aparte pues no creo en esa religión ni en ninguna. Pero ahorita yo creo que hay que ponerle también nombre y apellido, y usted bueno, no sé si se refiera, pero sin ofender a nadie, la luz del mundo, ¿no? Que está señalada y creo que hasta tiene una ciudad ahí en Guadalajara, donde si no es usted afiliado, no lo dejan entrar. Y lo que sucedió hasta el pastor o como se les llame a los líderes, está preso en Estados Unidos por Sí, por muchos abuso sexual. delitos que hizo, ¿no? Así es, y también dentro de la propia iglesia, obviamente están estos, ¿cómo se llaman? El cuate que tenía muchos niños que violaba, ¿no? Ya no me acuerdo. Pederastas. Sí, Pederastas. pero había un grupo, acuérdate que la iglesia son los diocesanos Maciel, más ¿no? Los legionarios de Cristo. los legionarios de Cristo, por ejemplo, ¿no? A mí siempre se me ha hecho muy interesante el Opus Dei. ¿En qué sentido? Son muy contemplativos. ¿A qué me refiero con contemplativo? A que piensan que la oración es suficiente más que la acción, pero la acción que sí tienen, porque yo lo viví en carne propia, la acción que sí tienen es pegársele, pero como si fueran garrapatas a los viejitos que tienen dinero y que se van a morir, ¿no? Y terminan heredando algunos
de sus bienes materiales, ¿no? Lo digo porque lo sé, o sea, no por cualquier cosa. Y también la creencia de que la contemplación nada más, sin la acción, es más valiosa que la acción, ¿no? O sea, que se está rezando y rezando y rezando y rezando, ¿no? Digo, es bueno el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Pero sin acción, pues yo personalmente no le veo el caso. Y también crecí en una escuela católica toda mi infancia, ¿no? Estuve con maristas toda mi infancia. Luego en la carrera con lasallistas, estudié una maestría con jesuitas. O sea, eso. Y dentro de todos los grupos hay gente buena y hay gente mala. O sea, hay de todo, ¿sí? En todos lados me encontré gente muy zafetas y gente de mucho corazón, ¿no? Entonces, eh, pero que haya estructuras y sobre todo las que generan grandes cantidades de dinero o aprovechan. Ahorita hay una iglesia creciendo con adictos, no sé si la han observado, te los encuentras en las carreteras, los están poniendo como a botear y es parte de lo que hacen. Se está formando ahí una iglesia también, ¿no? Y es todo un tema porque no tienen idea la cantidad de solicitudes que hay en la Secretaría de Gobernación para hacer iglesias, porque las iglesias son un gran negocio, ¿sí? Pero bueno, ¿Se refiere a la patrulla espiritual? no sé, me los encontré el otro día en la carretera, son puros adictos que están formando grupos, que es una iglesia nueva, y te piden dinero para que los ayudes y dicen que gracias a ese conocimiento y todo dejaron la adicción y todo el tema, ¿no? Ah, ok. Pero viven ahí, son como, no es una granja como tal, es como una granja mezclada con iglesia. Es un nuevo modelo, ¿no? Eh, Está interesante. Eh, a ver qué tanto crecen. Eh, pero bueno, entonces, y sobre todo por respetar a todos, ¿no? O sea, porque este tema de no respetar a otra persona porque tiene otra religión, uno de los grandes jesuitas, ¿no? Como Anthony de Melo, si han leído sus libros, se refiere a muchos pasajes del Islam, del hinduismo, sin ningún problema, y él era jesuita, ¿no? Eh, Cuando el conocimiento es correcto, pues no importa de dónde venga, ¿no? Eh, Así piensan a muchas personas, ¿no? Y así piensa la nueva corriente de la psicología, ¿no? Que es la psicología transpersonal, que es la cuarta corriente o la cuarta escuela de la psicología, la cuarta fuerza. Ahora sí que viene con fuerza, que es la transpersonal, en donde ya los que nos dedicamos a la salud podemos empezar a, eh, a meternos en temas de espiritualidad que normalmente son un tabú, pero que en muchas escuelas de medicina como la Ayurveda se toca desde hace siglos, ¿no? Porque la espiritualidad de la persona tiene mucho que ver con su salud. La fe está demostrado científicamente que tiene que ver con la salud, no que pertenezcas o no a una religión, sino que tengas fe, ¿sí? Eso está demostrado científicamente. Bueno, yo les mando la grabación. Tenemos la de los 7 pecados capitales que se me faltaba, porque ese sí es importantísima, porque son los pecados de capitis, cabeza, es decir, los pecados de uno mismo que no dañan a los demás, sino que dañan a uno,
¿sí? Adelante, Miguel. Sí, ya nada más como último. Hay un muy buen programa que yo considero en el Canal 11 que se llama Sacro y Profano. Está conducido por un sacerdote que se llama Bernardo Barranco. Es un investigador muy bueno. Y precisamente él estuvo hablando en el último programa que yo llegué a ver sobre la Basílica de Guadalupe, de cómo es un coto de poder, porque 2 millones que entran diario ahí, es increíble, ¿no? Entonces, El puesto se pues vende. Para empezar, el puesto se vende. O sea, sí, entonces, no creas que cualquiera llega a ser el jefe más importante de la basílica. Tiene que tener mucho poder y dinero para entrar en el tema, porque hay una derrama de, no me acuerdo cuánto se calculan de millones en diciembre ahí, pero tremenda. sí, sí, y él pues ya actualmente así lo hace como periodista ya, ¿no? Pero en temas religiosos sí, es muy bueno el señor. Entonces, pues se lo recomiendo ahí a quien guste verlo. Gracias por su plática, doctor. Gracias a todos. Bueno, les voy a poner abajo eh, les voy a poner en el grupo un enlace. Vamos a inaugurar una nueva plataforma eh, que se llama School. Va a estar muy buena porque vamos a poder compartir casos clínicos, un montón de cosas. Ya verán sus beneficios y todo. La presentación se va a hacer dentro de este sábado al siguiente. Voy a poner el enlace para quien quiera entrar y estar en la presentación, que va a ser virtual igual, dentro de 15 días más o menos. ¿Sale? Y mañana tempranito, porque acuérdense que tiene que pasar una noche para que la grabación se haga, mañana se las paso, ¿sí? Yo quería dar mi opinión. Adelante. Perdóname, doctor. Ahorita escuchando al compañero, bueno, pienso que la institución de la iglesia es como la política, es como para controlarnos, porque yo considero que en vez de tener una religión, tendríamos que tener una relación con nuestro creador, ¿no? Y bueno, el Vaticano nos esconde muchas cosas, muy oscuras. No sé, es que es un tema muy, muy largo también, porque hay muchos textos apócrifos que yo considero que son tan importantes como ese que dice que Jesús cuando era niño, en un enojo o en un arrebato no controló como que su Poder y mató a un niño. poder y mató a un niño. Entonces, para mí ese es un escrito tan importante porque se me hace como que si Dios, que siendo Dios, se equivocó y enmendó, cuanto más uno como humano, ¿no? Me hace como sentirme más cercana aún con Dios porque sabiéndolo encarnado en hombre, también sé que lloró, que sudó, que defecó, que orinó, que comió, que disfrutó, que saboreó, que bebió. ¿Me entiende? Es como, para mí es muy importante ese tipo de textos que no nos dan a conocer porque me hace sentir más parte de él, o sea, que él vivió o experiencias humanas y creo que me hace comprender más el dolor, el perdón, no sé, la gracia, la fe, la esperanza, el arrepentimiento, la reflexión. O sea, para mí es como muy completo el sentimiento que me trae de que él fue un humano como yo. Y que viene por decisión a vivir la vida de un humano y a tener las Exacto. tentaciones de un humano y a tener
los sentimientos de un humano como el miedo. Recuerda en el momento en que él ya sabe, el primer golpe tremendo es cuando matan a Juan. No solamente porque lo amaba, porque era su primo, ¿no? Sino porque sabe que es el mensaje del arranque de su última etapa. Y el miedo que siente la última vez que reza antes de su crucifixión, sabiendo lo que venía, ¿no? Y cuando le reza a su padre y le dice, quítame este calvario que voy aquí, por si hay alguna manera de que me quites lo que voy a vivir, por favor quítamela, ¿no? O sea, como ser humano tenía miedo, ¿no? Y aún así le entró para demostrarnos que aún siendo humanos podemos seguir las correctas conductas, ¿no? Bueno, Y claro la que sí, película, doctor, de la última tentación de Cristo, donde lo refleja así totalmente es, humano. así es. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos después la próxima semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Buenas. noches a todos. Bonita noche.